Buen día. Mi nombre es Óscar Angulo Núñez, especialista ambiental de la Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNAS. Y en este módulo vamos a hablar sobre los proyectos de inversión e inversiones en infraestructura verde, relacionando los servicios ecosistémicos hídricos con los servicios de un regulador de agua potable, los servicios de saneamiento, y cómo estos dos conceptos se relacionan bajo los avances que nosotros hemos venido trabajando en los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en los operadores de agua potable de Perú. La presentación de esta sesión tiene básicamente tres partes. Una, hablamos de los avances en el marco legal en la formulación y evaluación de proyectos de inversión en infraestructura verde, un poco lo que ha avanzado Perú hasta la fecha. Algunas consideraciones básicas, un poco de la experiencia de SUNAS formulando este tipo de proyectos de inversión en infraestructura natural e infraestructura verde. Finalmente vamos a cerrar un poco con cuál es la lógica que un proyecto de inversión en infraestructura verde debería tener si es que quiere de alguna manera mejorar, solucionar, optimizar algún servicio de saneamiento. Y en el otro video, en la otra sesión, vamos a hablar de un caso práctico relacionando uno de los servicios ecosistémicos hídricos que trabajamos desde SUNAS y trabajamos desde los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, como es el control de erosión de suelos, un caso en la selva en Puerto Maldonado. Empezamos un poco a hablar de los conceptos y alcances que tienen desde el enfoque de inversión pública y de lo que nos dice el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, y nos habla de los proyectos de inversión como una medida que apunta a cerrar brechas de infraestructura pública y servicios públicos. Esto en un marco del desarrollo de un plan nacional, un plan multianual de inversiones que cada sector viene desarrollando. No vamos a entrar mucho en ese tema, pero sin embargo sí es importante decir que un proyecto de inversión tiene que apuntar a cerrar brechas en infraestructura, de servicios públicos o un bien público. Ahora, cada sector está mapeando en Perú de alguna manera los indicadores o las brechas que ellos tienen que cerrar dentro de este plan multianual de inversiones. Aquí solo pongo dos ejemplos relacionados con los proyectos que nosotros vamos a trabajar. El primero, el Ministerio del Ambiente, que ha identificado como una brecha a cerrar el número de hectáreas degradadas con una perspectiva a ser recuperadas. El Ministerio de Vivienda, de Saneamiento propiamente del sector, nos habla de brechas de cobertura, de continuidad relacionadas con el servicio. Ambas evidentemente apuntan a lograr objetivos de desarrollo nacional, regional y local, cerrando nuevamente, como les repetía, brechas de infraestructura pública y de servicios públicos. Ahora, ¿qué califica como un proyecto de inversión pública? Esto viene ya de los conceptos convencionales de infraestructura convencional. Si hablamos del sector, pues hablamos de plantas, de reservorios, de tubos, de redes de distribución. ¿Qué nos dice el MEF? ¿Qué nos dice el marco de inversión pública en Perú? Nos habla de que todo proyecto de inversión pública tiene que apuntar a la formación de un capital físico, humano, natural, institucional e intelectual que tenga como propósito algunas naturalezas del proyecto: crear, ampliar, recuperar la capacidad de una unidad productora. Involucra que sea un proyecto de inversión pública. Aquí lo importante es que el MEF, ahora ya con el nuevo marco ante Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora invierte, reconoce la infraestructura natural como un capital que necesita un proyecto de inversión pública, que necesita un financiamiento público. Desde esa perspectiva, nosotros hemos desarrollado algunas pautas, algunas consideraciones, algunos alcances, herramientas que permitan formular un proyecto de inversión pública bajo el concepto de capital natural. Aquí algunos antecedentes en Perú. Tenemos más o menos 17 años de inversión pública desde el Sistema Nacional de Inversión Pública hasta el actual Invierte. Hay un hito histórico con respecto a la publicación de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, que justamente marca ya, de alguna manera, aterriza en conceptos de servicios ecosistémicos, producción de servicios ecosistémicos por un ecosistema degradado, etc. Y el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, después de la publicación de esta ley, publica lineamientos para poder formular proyectos de inversión pública en especies, ecosistemas, diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Esto es el marco normativo relevante
para el Perú bajo la tipología de estos proyectos. Sin embargo, antes de la formulación o la publicación de estos lineamientos del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Economía, ya se venían formulando proyectos de inversión pública bajo esta tipología. Más o menos dentro del Banco del MEF vamos a encontrar entre 100 y 145 proyectos. Muchos de ellos ya hablan de indicadores de servicios ecosistémicos hídricos, acciones de conservación, de recuperación, y muchos de ellos, diría casi el 100%, están relacionados a proyectos de riego, de siembra y cosecha de agua. Y sin embargo, en el sector solo existe un ejemplo hasta esa fecha, hasta el año 2015, en el caso de Moyobamba, donde se animaron, ya con un diseño de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, a formular un primer PIB verde, un primer proyecto de inversión pública verde. Fue el único caso emblemático y un caso pionero como fue el de Moyobamba. ¿Qué pasó después de la publicación de los lineamientos? Evidentemente ya teníamos un marco legal, un marco institucional que dentro de saneamiento ya nos permitía que un operador de agua potable formule proyectos de inversión pública bajo esta tipología. Y en ese sentido, desde SUNAS, por ejemplo, hemos apoyado brindando asistencia técnica para formular, viabilizar, junto con el Ministerio del Ambiente, más o menos unos 10 proyectos de inversión pública desde comunidades formuladoras al operador de agua potable para poder implementar un proyecto en mejorar un capital natural que aterrice en un servicio ecosistémico hídrico y que tenga un beneficio en saneamiento, como veremos a continuación. El punto de quiebre muy importante del Perú es la publicación de estos lineamientos. Cuando antes existía el Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora se llama Invierte, y con estos lineamientos permite ya, de alguna manera, al formulador facilita conceptos relacionados a ecosistemas, servicios ecosistémicos, hídricos, que le interesan mucho al sector saneamiento. Ejemplo, ya nos habla de regulación hídrica y control de erosión de suelos como servicios ecosistémicos hídricos, que estos lineamientos ayudan a que puedan ser proyectos formulados en infraestructura verde. Otra cosa, otros aspectos relevantes que los lineamientos nos ayudan a un poco aterrizar de lo que habíamos hablado antes de la publicación de esta norma, es que los proyectos de inversión pública tienen una naturaleza, no es crear, no es mejorar, es recuperar un ecosistema degradado. Y estos lineamientos nos hablan de recuperar tres cosas básicamente. Primero, recuperación de ecosistemas, hay una serie de condiciones que ya desde el Ministerio de Economía nos mapean para nosotros formular un proyecto bajo esta tipología. Recuperación de especies, que también está relacionado con infraestructura natural y otros requisitos, y el objetivo de esta sesión es la recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación, y aquí hablamos de control de erosión de suelo y regulación hídrica. Y aquí hay algunos requisitos o condiciones que se van esbozando. Primero, nosotros para poder formular un proyecto de inversión en infraestructura verde tenemos que tener un beneficiario, un demandante del servicio. Segundo, tenemos que, por ejemplo, definir cuál es la situación de la propiedad donde se va a ejecutar o intervenir con este proyecto. ¿Cuáles son las condiciones en las que este tipo de proyecto se va a formular? Hablando de servicios ecosistémicos hídricos, estamos hablando de una unidad productora quizás de un ecosistema, quizás de una cuenca, que se encuentra en un estado no conservado, que se hace en un proceso de degradación y que amerita una inversión pública para recuperar ese ecosistema y por ende un servicio ecosistémico. Y nuevamente habla de regulación hídrica y de control de erosión de suelos, pero ya va pensando en que estos proyectos están apuntándose desde el enfoque de saneamiento a los operadores de agua potable por encima de la captación. ¿Correcto? Seguimos. Cuando hablamos de proyectos de inversión pública, por lo menos en el caso de Perú y como cualquier tipo de proyecto, hablamos de un ciclo de proyecto, 3 fases, diría hasta 4. Primero partimos de una idea de proyecto, formulamos esta idea que es la fase de preinversión, ejecutamos que es la fase de inversión y luego le damos sostenibilidad, operación y mantenimiento que vendría a ser la posinversión. Hace 17 años cuando nació, más o menos en el año 2000, el Sistema Nacional de Inversión Pública, hoy no vigente, focalizaba y enfatizaba mucho en que los formuladores deberíamos diseñar proyectos de inversión pública muy bien estructurados en la fase de preinversión, es decir, las exigencias eran muy fuertes. Ahora hemos migrado a un sistema de inversión pública mucho más ágil que evalúa más los resultados, es decir, enfatiza más la posinversión, los resultados, el impacto que en la ejecución de tu proyecto va a generar.
Los procesos para la incorporación de infraestructura verde en la tarifa de saneamiento están relacionados justamente con el reconocimiento de la tarifa verde en saneamiento para los operadores de agua potable. Y hablamos, la primera herramienta es el diagnóstico hidrológico rápido, que ustedes ya lo han visto seguramente en sesiones pasadas, y a partir de ahí construimos un perfil de proyecto que está enmarcado dentro del ciclo de proyecto y que finalmente va a aterrizar un estudio tarifario y un plan maestro optimizado. La sesión de hoy es justamente centralizar el tema en cómo construir un perfil de proyecto que siga este ciclo de proyecto. Tenemos más o menos unos 10 casos, costa, sierra y selva, en Perú, Cusco, Moyobamba, Chachapoyas, formulando proyectos de inversión pública de este tipo, donde los montos se estiman justamente basado en los costos de implementación de las acciones de conservación, recuperación o uso sostenible que este perfil de proyecto producto del diagnóstico va a elaborar.